Buenos días y muchas gracias por estar en Actualidad Ambiental en Vivo. Yo soy Jimmy Carrillo. Mientras discutimos diversas acciones urgentes sobre cómo enfrentar el coronavirus, en nuestro país algunas personas siguen cometiendo delitos diversos contra el ambiente. Hablamos de mineros ilegales o taladores ilegales, por ejemplo. Pero así como existen algunos que aprovechan este desconcierto, también hay otros, muchos otros peruanos, que salen en defensa de su territorio. En realidad salen en defensa del lugar al que consideran hogar, incluso exponiendo sus vidas. Ellos son nuestros defensores ambientales. Este es un tema muy importante para nosotros y para abordarlo hoy tenemos a tres muy queridos invitados, muy buenos invitados. Quiero saludar a Daniel Sánchez, que es viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú, a Liliana Jáuregui, que es experta en justicia ambiental de la UICN Holanda y está en Holanda en estos momentos, y a Víctor Zambrano, que es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y está en Madre de Dios también en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias. Gracias por invitarme. Desde ya, ustedes pueden hacer sus preguntas a través de redes sociales. Ellos podrán responder a sus interrogantes más adelante. Pero vamos a comenzar la entrevista y la vamos a comenzar con usted, señor viceministro. No se puede ocultar que los delitos ambientales han continuado durante estos meses de cuarentena. Parece que incluso el aislamiento ha aumentado la situación de vulnerabilidad de los defensores ambientales. Por ello, la pregunta que queremos hacerle es, ¿qué información tiene el Ministerio de Justicia sobre la situación actual de los defensores ambientales y qué medidas se están planificando o ejecutando para atender a este grupo de la población? Sí, muy buenos días, Jimmy, con todas las personas que nos están siguiendo ahorita por los canales de Facebook. Y un saludo también a Víctor y a Liliana por acompañarnos. Ciertamente, los riesgos frente a las ilegalidades han tenido diversos niveles de impacto a partir del coronavirus, ¿no? En las ciudades, sin lugar a dudas, se ha reducido a partir del confinamiento, del estado de emergencia, se han reducido los indicadores delictivos en porcentajes amplios, debido justamente a esta idea de que las personas no puedan salir de sus casas. Sin embargo, todavía hay situaciones de riesgo en otras partes de nuestro país, sobre todo en la Amazonía, donde los delincuentes lamentablemente todavía siguen haciendo una serie de actos ilícitos. Se mantienen lamentablemente todavía los indicadores vinculados al narcotráfico, a la tala ilegal de madera, al tráfico de tierras, incluso a delitos vinculados a la trata de personas. Estos generan efectivamente que las personas que protestan, que exigen cambios, que defienden finalmente el territorio, el bosque, el ambiente, se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y ahí el Ministerio de Justicia ha mantenido una relación de monitoreo de esta situación a lo largo de estos meses que estamos en cuarentena, para poder identificar los riesgos y generar las alertas necesarias con las entidades encargadas. Porque esto no se trata de un trabajo solo de gabinete, se trata más bien de activar mecanismos con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los prefectos, con la posibilidad que la policía, los fiscales se activen para poder justamente prevenir en el caso de una situación de riesgo a la vida, a la integridad o incluso a la propia prestigio y trabajo que viene realizando el defensor ambiental. Y en aquellos casos donde lamentablemente ya haya ocurrido una afectación a sus derechos, se investigue de manera célere, se tenga información del contexto sobre el cual ha venido realizando el trabajo el defensor ambiental y se brinde una investigación rigurosa que pueda permitir la sanción de estos delincuentes. El Ministerio cuenta, como ustedes saben, desde hace un año con un protocolo
de justamente atención inmediata frente a riesgos que puedan tener un defensor ambiental o un defensor de derechos humanos en general. Y este protocolo ha permitido activar en una serie de situaciones mecanismos de protección urgente frente a esa situación. Y creo yo que el Ministerio ahora está en una mejor situación que hace un año, porque hace un año no teníamos un equipo de trabajo, no existía dentro del aparato estatal una entidad que reconociera en términos concretos ese trabajo que viene haciendo un defensor de derechos humanos o un defensor ambiental y que pudiera, ante una situación de riesgo, activar determinados mecanismos a nivel nacional. Antes esta labor se podía hacer frente a cualquier riesgo ciudadano de manera individual, alguien se acercaba a un ministerio, trataba de conversar con la policía, con la fiscalía, pero ahora tenemos una entidad que centraliza esa información, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que puede colaborar con cada una de estas instituciones para una mejor respuesta, una respuesta oportuna y sobre todo una respuesta efectiva. Hay todavía límites, hay que ser absolutamente sinceros, es una herramienta joven que tiene recién un año, hay que generar legitimidad con las personas para que la conozcan cada vez más y sobre todo hay que reivindicar este rol público de los defensores de derechos humanos como un rol importante y legítimo. Muchas veces yo pongo este ejemplo, nos sentimos muy orgullosos de las miles de variedades de papa que tenemos en nuestro país, pero no nos sentimos orgullosos de los campesinos paperos que lo producen. Igual sucede muchas veces con nuestros bosques, nos sentimos encantados de tener bosques fabulosos y una Amazonía hermosa, pero no conocemos que detrás de esos hay indígenas, hay defensores como Víctor, que aquí está presente, que trabajan día a día para que esa Amazonía se mantenga así con esos recursos. Y por eso creo yo que este rol también que tiene el Estado ahora con este protocolo es de reivindicar ese reconocimiento importante a los defensores como un actor clave para que los territorios indígenas, para que el ambiente y para que la salud en general de las zonas donde ellos trabajan se mantengan de manera adecuada. Así que es una mejor situación en términos normativos, pero lamentablemente todavía nos enfrentamos a situaciones de ilegalidades complejas que requieren por parte del Estado una atención integral. Muchas gracias, señor viceministro. Usted ha mencionado varias cosas interesantes, vamos a regresar sobre ellas, pero además voy a hacer un enlace con algunas de estas ideas en torno a defensores y a don Víctor para entrevistar, para conversar con usted, don Víctor. A ver, el martes en el diario El Comercio se publicó un informe en el que se indica que la minería ilegal ha seguido destruyendo la zona de amortiguamiento e incluso la Reserva Nacional de Tambopata. ¿Qué nos puede contar usted sobre la situación actual que se está viviendo en la zona? Y si usted considera que se ha aumentado realmente el peligro para los defensores ambientales del Comité de Gestión. Bueno, en esta actual circunstancia se agradezco esta oportunidad. El asunto con la pandemia, con las disposiciones, con la emergencia, porque antes de que salga este dispositivo, la región ha sido declarada en estado de emergencia, precisamente a raíz de un pedido, ¿no?, de buen sector de la población para que esta situación de la minería se ordene de manera adecuada. Entonces, desde esta época, el año 2019 completo y parte del 2020, se han hecho todo un esfuerzo y se ha, bueno, descentralizado acciones concretas de operaciones como la Operación Mercurio, y que ha dado buenos resultados en todo este trayecto, pero el tema es que la situación de la minería y la tala ilegal sigue vigente. Se ha dado esta última norma a raíz del problema de la emergencia sanitaria, pero aún así todas las actividades en ese sector, digamos, en el epicentro de las actividades ilegales en la zona de amortiguamiento, siguen
siguen vigentes a pesar de todas las restricciones que hay. Entonces, los mecanismos que se tienen que utilizar, aparte del gran esfuerzo que están haciendo las autoridades que tienen el deber de erradicar esta actividad en la zona de amortiguamiento, es que todavía no tenemos acciones concretas de remediación de los más de 20.000 hectáreas totalmente deforestadas, peladas, arenales, y que todavía no hay una acción concreta de quienes tienen la responsabilidad de hacer ese trabajo. Sin embargo, en este escenario de limitaciones que hemos tenido conjuntamente con los defensores ambientales, coordinadores del Comité de Gestión y representantes de varias comunidades en ese sector, seguimos nosotros, digamos, actuando de manera activa y coordinando estrechamente con las autoridades para indicar y señalar cuáles son los puntos neurálgicos que tiene, diríamos, este sector. Entonces, en esas circunstancias, nuestro accionar es permanente. No ha habido ninguna detención al respecto en cuanto se refiere a la actividad de los defensores ambientales. Han estado vigentes, tenemos un sistema de comunicación en tiempo real y que ha podido, digamos, habilitar a todas las, informar a todas las autoridades, como el caso de la Defensoría del Pueblo, que es la primera autoridad identificada con nosotros y que a través de ella también las fuerzas del orden, liderado precisamente por el general del Ejército, de la Policía, la Marina y también la Fiscalía Ambiental, que están en estrecha coordinación con nosotros para poder recibir precisamente esta información valiosa que permita ir erradicando progresivamente estos problemas ilegales, tanto de tala como también de minería ilegal. Haya un poquito más de identificación, Daniel Sánchez, que es representante del Ministerio de Justicia, para que este protocolo, este acuerdo realizado en Escazú, bueno, sea una realidad concreta. El Congreso anterior lo tuvo, sin embargo, no hubo voluntad para poder aprobar esa disposición. Está en manos en este momento del Congreso actual. El Ministerio de Justicia lo va a implementar de la mejor manera. Entonces, por ese motivo, quería cerrar. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Quería cerrar esta idea o este planteamiento que estoy haciendo y solicitar a nuestro amigo Daniel Sánchez que por intermedio del Ministerio de Justicia, ese acuerdo que se ha dado, que ha sido dado por varios países y que es el punto de inicio precisamente para que los defensores ambientales tengamos acceso a información. Pero el punto acá que señala don Víctor es el acuerdo de Escazú, está en manos del Congreso actualmente, está en la agenda de trabajo del Congreso su aprobación, pero también en una labor intersectorial que podría ser importante conversar sobre la importancia de este acuerdo y sobre su implementación. Además, don Víctor va a regresar en un momento más, pero queremos continuar mientras tanto contigo, Liliana. Acuerdo de Escazú es un tema importante, pero hablando un poco sobre lo que está sucediendo ahora con el tema de la vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores ambientales durante la cuarentena, este no es algo exclusivo de Perú. De hecho, en la región muchos defensores ambientales están sufriendo problemas similares. Y la pregunta es, ¿a qué delitos ambientales se asocian los crímenes en torno a defensores ambientales en la región? Queremos que nos ilustre sobre eso. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad, Jimmy, y bueno, un poco a darle eco también a don Víctor y al tema de Escazú. Es una oportunidad enorme de Latinoamérica de mostrarle al mundo cómo se pueden organizar estas cosas, así que una pena que no terminó, pero ojalá podamos volver al tema después. Bueno, la región es tristemente famosa
por el tema de la violencia en contra de los defensores ambientales. Sigue siendo dentro de la lista de países con los asesinatos de estos defensores. En el top 10 tenemos la mayoría de los países. Estamos hablando de Brasil, de Colombia, Guatemala, Centroamérica en general. Perú también ha estado un par de veces en el top. Así que desafortunadamente tenemos esa fama. Ahora hay muchas razones por qué siempre terminamos en este triste top 10. Pero las razones, bueno, a lo que me quiero enfocar ahora específicamente es a la situación de COVID, porque teniendo ya esta como línea base, como te decía, que estamos ya con un número alto de personas que mueren por año, tratando de defender sus hogares y por causas más bien de defender la naturaleza o sus medios de vida. En estas condiciones de COVID se están, ¿cómo se dice?, acentuando algunas falencias que nuestros sistemas, yo me siento un poco también, yo soy chilena de origen, así que hablo de nuestros sistemas, ya están, ya traen. Por ejemplo, las poblaciones indígenas específicamente sufren ciertas vulnerabilidades. Conectando la historia y el tema que estaba llevando don Víctor, la deforestación es uno de los delitos ambientales graves en nuestras regiones. No voy a repetir que, bueno, estamos perdiendo Amazonas a una velocidad increíble. Entonces eso es uno de los delitos graves que los defensores ambientales sirven como un escudo casi, podemos decir, a nuestra Amazonas. Ahora que los ojos de todas las organizaciones que monitorean esta deforestación, sea organizaciones, por supuesto, de los gobiernos, pero también de la sociedad civil, que no están presentes, tú ves que se aprovechan estas oportunidades para tomar territorios de comunidades, territorios de comunidades indígenas también, lo que cumple con dos cosas. Por una vez está llevando más deforestación, pero también está llevando la enfermedad a estas comunidades que están indefensas, algunas indígenas, que no tienen acceso a salud. Entonces se están vulnerando además diversos derechos humanos de esta gente. La deforestación, el trato bueno, como de personas que se lleva y que todo esto se ocurre a ojos invisibles, esto en territorios aislados, pero también hay defensores de derechos ambientales que operan en nivel de la ciudad. Ahí también estamos viendo que hay algunas prácticas que están ocurriendo, como por ejemplo que hay amenazas que están incrementando, hay algunas leyes, por ejemplo, en países ya que, como en los Estados Unidos, leyes que estaban aprobadas se están derogando, juicios también que se están haciendo a puertas cerradas, invisibles y que están llevando caminos más rápidos. También vemos algunas concesiones de empresas para obtener ciertos derechos que se están acelerando. O sea, todos esos procesos que estaban, digamos, en un proceso de transparencia se están acelerando, aprovechándose de este como oscuridad que hay en estos momentos en el COVID, donde estamos confinados a nuestros hogares. Entonces eso ha sido como la causa, muchas de los, no son de por sí delitos, pero el tema de la transparencia es muy importante también en las operaciones y protegen también a todas nuestras defensores de derechos humanos, específicamente a los defensores ambientales. Hay algunas prácticas específicas también que están pasando en Latinoamérica, por ejemplo, el uso de aplicaciones en los teléfonos, que también uno se cuestiona cuál es la seguridad que estos instrumentos tienen. Se están aplicando en algunos países, por ejemplo, como en Guatemala, sin tener ningún screening, como tú dices, monitorear bien cuáles son las consecuencias a nivel de la privacidad de las personas. La información va a todas no se sigue bien dónde va esta información. Entonces, hay varios niveles que el COVID está afectando a las operaciones de estos derechos ambientales. Y un final punto que quiero también poner en la mesa es que, bueno, por ahora estamos viendo que muchas de las reuniones y muchas de las
operaciones de defensores ambientales también están ocurriendo ahora en línea, como ahora en estos momentos nosotros lo estamos haciendo. Y nos damos cuenta de que hay muchas organizaciones y muchos defensores que no están preparados para operar en estos tipos de redes de una manera segura. Entonces también esto está exponiendo vulnerabilidades y está exponiendo a personas que después, con el tiempo, desaparecen. Para poner un dato concreto, en Colombia, en la primera semana que entró este lockdown en vigencia, murieron 3 defensores ambientales. Y las cifras siguen aumentando. Entonces, como vemos, como para resumir, los defensores ambientales en nuestras regiones siempre han sido y han estado en una posición muy vulnerable. Hay razones para eso, pero el COVID, debido al aislamiento, debido a los protocolos también que existen, estaba contenta de escuchar que don Daniel Sánchez mencionaba y confirmó también don Víctor, estos protocolos que existen y que están en lugar. En muchos países estos protocolos también están dejando de funcionar. O sea, muchos de los aparatos que existen y que estábamos recién poniendo en lugar para defender a estos defensores ambientales tampoco están funcionando. Entonces, eso es hasta el momento, lamentablemente, lo que está pasando. Ahora, hay necesidad de llevar y de monitorear y de sacar a luz cuáles son los efectos en estos momentos de lo que está pasando. Nos damos cuenta que en los países mismos, a veces como estamos todos tan encerrados, hay poca visión de helicóptero también de lo que está pasando. Así que hay necesidad también de trabajar en redes y de conectarse con otros sectores de la sociedad civil, también de los gobiernos y a lo mejor hasta digamos, interregional. Porque lo que estamos viendo también, por ejemplo, en Latinoamérica es absolutamente la misma historia que estamos viendo en las Filipinas, que estamos viendo en Indonesia y que estamos viendo en algunas regiones africanas. Así que con eso quería por ahora cerrar. Gracias, gracias Liliana. Vamos a regresar contigo en algún momento. Viceministro Sánchez, a ver, hay algunas tendencias que parece se van a mantener en los próximos meses. Lamentablemente, una de ellas parece ser el aumento internacional del precio del oro. Y esa demanda por el oro o por algunos recursos como la madera pueden llevar al aumento de actividades ilegales. Don Víctor habló un poco sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Liliana ha hablado un poco sobre esta tensión que existe en la región, pero quiero retomar un poco el tema para preguntarle, ¿hay algo que se pueda hacer para de manera preventiva evitar que la situación de peligro para personas como don Víctor o otros defensores de derechos humanos en temas ambientales aumente? Sí, muchas gracias, Jimmy. A ver, ahí quiero conectar un poco con tu pregunta, con la reflexión final que hacía Víctor y el contexto que nos planteaba Liliana, ¿no? En primer lugar, hay una situación de riesgo, eso hay que reconocerlo, hay una situación de riesgo frente a ilegalidades, sobre la cual hay que trabajar. Hace unas décadas, los defensores de derechos humanos, a quienes le tenían, digamos, determinados con quienes estaban amenazados era respecto del Estado. Esa era hace unas décadas una situación sobre la cual, digamos, las vulneraciones eran constantes. Ahora el Estado se plantea como un aliado de los defensores de derechos humanos y más bien la relación sobre la cual tenemos que enfrentar es las ilegalidades, el tráfico de drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras, la trata de personas. Esas son las ilegalidades sobre las cuales los defensores de derechos humanos, como el Estado, estamos conscientes que tenemos que enfrentar de manera conexa y aliada. Y eso creo que es un cambio de paradigma importante en relación a la defensa de los derechos humanos en general.
ya el Estado no como un enemigo, sino más bien como un aliado en la protección y en la defensa de los mismos. Lo segundo tiene que ver con las diversas estrategias que se pueden ir siguiendo para evitar que esta situación se mantenga. Una tiene que ver con lo normativo, y ahí creo yo que somos conscientes que el Acuerdo de Escazú es una línea sobre la cual nuestro Congreso y en general el Estado peruano tiene que ir encaminado a ratificarlo y avanzar. Pero sin perjuicio de que Escazú se ratifique o no, creo yo que las instituciones del Estado, que somos conscientes de estos riesgos que tienen los defensores de derechos humanos respecto de estas ilegalidades, tienen que comenzar a tomar acciones. Y ahí nosotros, sin esperar el Acuerdo de Escazú, hemos justamente liderado un cambio para poder sacar un protocolo de protección y promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos. Y ahí hay una serie de estrategias en el ámbito preventivo, pero también en el ámbito de investigación y sanción cuando sus derechos han sido afectados. Y ahí creo yo que se establecen una serie de medidas bastante concretas. Una tiene que ver, por ejemplo, con la idea de poder tener, y ya lo hemos hecho como Ministerio de Justicia, poder tener en campo un funcionario nuestro que ayude a articular el tejido funcional, el tejido de autoridades, pero también el tejido social para justamente evitar que las situaciones de riesgo escalen a mayor. Lo hemos hecho en un par de zonas de nuestro país y ahí nosotros podemos también continuar con este trabajo en otras zonas para prevenir el escalamiento de las amenazas que puedan tener. ¿Y por qué creo que esto es importante en términos de prevención? Muchos protocolos, como bien señalaba Liliana, se han centrado en la protección policial, ¿no? Tanto en Colombia como en México, básicamente su estrategia ha estado centrada en la protección policial, que un policía acompañe a un defensor o esté cerca a un defensor. Y eso no necesariamente ha sido una estrategia adecuada, porque muchos defensores se han sentido incluso más vulnerables o más visibles para poder ser atacados. Creo yo que la estrategia en una lógica preventiva tiene que ver con, sí, una visibilización, pero sobre todo con activar mecanismos que están alrededor de esa comunidad para poder en su trabajo hacerlo visible y sobre todo reaccionar rápidamente frente a cualquier amenaza o cualquier estigmatización o incluso una alerta temprana frente a cualquier intento de afectar la integridad y la vida. Y ahí tenemos un tejido amplio de autoridades que tienen que actuar, pero también de la propia sociedad. Yo recuerdo que en una alianza muy importante que tuvo el Estado con las comunidades, nos permitió enfrentar probablemente la ilegalidad más terrible que hemos tenido en los últimos años, que ha sido el terrorismo. Es decir, el terrorismo no se pudo haber enfrentado solo desde el ámbito de la policía o del ejército, es decir, con el uso de la fuerza pública, sino básicamente lo ganamos a partir de esta alianza que se hizo con el tejido social, con la comunidad, para poder enfrentar a este flagelo. Lo mismo sucede con estas ilegalidades. No basta con la presencia de la policía o de los militares. Se requiere justamente que a los defensores podamos protegerlos de manera comunitaria, que ampliemos las posibilidades de atención y de defensa en un ámbito de un tejido más amplio. Y así es como vamos a poder trabajar de manera preventiva. Ciertamente también es importante en esta segunda línea que yo mencionaba, en el ámbito preventivo y en el segundo, la investigación, que tengamos claro que cuando hay una afectación a un derecho, esperemos que no se sigan produciendo estos hechos, pero cuando lo hay, tenemos que usar todo el peso de la ley para el castigo de los responsables. Y ahí creo yo que es importante que las investigaciones se tienen que dar en el ámbito de la Fiscalía y del Poder Judicial, pero que también sean conocidos que no se trató de un homicidio simple en términos de cualquier homicidio, sino que se trató de un homicidio o de una afectación a la integridad de la persona producto de la defensa de los derechos humanos que esta persona hacía o del ambiente que esta persona hacía. Y de esa manera reivindicar también un rol para que genere un desincentivo a otros de poder realizar este tipo de afectaciones.
Y ahí creo yo que en las últimas semanas hemos tenido un trabajo interesante con diversos fiscales y jueces para justamente, frente a amenazas que han sufrido algunos defensores en estas semanas, ponerlos en contexto, de que no se trata de una amenaza aislada, sino que forma parte de un contexto en el cual puede haber una situación de vulnerabilidad mayor y por lo tanto hay que prestar una atención distinta para poder justamente revertir este efecto perverso que puede estar sucediendo sobre el defensor. Hay zonas, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Inca, donde ha habido una serie de situaciones, lamentablemente, donde han perdido la vida algunos defensores, que tenemos que tomarlo en cuenta como un contexto para que los defensores, para que las investigaciones se realicen pensando justamente en esa situación y no como hechos aislados, sino que ya pueden formar parte de una cadena de actividades ilegales que se requieren destruir de fondo y sobre todo atender prioritariamente a estos defensores. Entonces, en buena cuenta tenemos dos grandes líneas. La preventiva, con un fortalecimiento del tejido social donde sea visible ese trabajo del defensor y podamos realmente enfrentarlo de manera conjunta en esta alianza Estado-comunidad. Y una segunda, ya más bien reactiva, es decir, lamentablemente cuando han sucedido, que esto no quede impune y más bien haya una sanción ejemplar y pueda realmente atenderse el caso en el contexto adecuado de que se ha hecho en el marco de una defensa de derechos humanos. Bien, muchas gracias, viceministro. Don Víctor, regresamos con usted. Muchas gracias por estar ahí. A ver, la labor del Comité de Gestión en la lucha contra la minería ilegal, contra los mineros ilegales que quieren invadir la zona de amortiguamiento, es invaluable. Mi pregunta es, ¿cómo se viene organizando el Comité de Gestión Tambopata en estos días de pandemia? ¿Y cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen que atravesar en estos días? Bueno, lo que quiero concluir con nuestro amigo Alfredo Brasco, que definitivamente su caso está en la Fiscalía de Mazuco y que sus familiares, ¿no?, han querido llevarlo esto a Puerto Maldonado, pero lamentablemente han sido situaciones engorrosas que hasta este momento no ha sido posible. Entonces, yo le pediría a usted, digamos, que vea este caso de manera puntual, porque es nuestro símbolo de lo que ha pasado y lo que ha sucedido, digamos, con este personaje. Entonces, no queremos, como ya lo dijo usted, que esto quede impune. De igual manera, un homenaje en vida a una representante de las comunidades campesinas, ¿no?, Máxima Cuña, y a una representante de las comunidades nativas, ¿no?, Ruth Buendía. Ahora sí, en el caso del Comité de Gestión, es un espacio de gestión normado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Y nuestro trabajo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas es una cogestión que hacemos de manera armónica, y este comité, sus coordinadores, están ubicados a lo largo de la zona de amortiguamiento, tanto en el río Bajo Madre de Dios como el Tambopata y la carretera interoceánica. Somos 12 sectores geográficos distribuidos de acuerdo a la gravedad y la importancia que tienen en estos sectores, desde la frontera con Bolivia, que es Puerto Pardo, hasta la frontera con Cusco y Puno, que es en el sector de Palmeras. Ese es el ámbito, son 230.000 hectáreas, casi el mismo tamaño que la Reserva Nacional Tambopata. Sin embargo, es un área totalmente distinta en su accionar y en su desenvolvimiento en estos casos. Por eso es que los defensores ambientales se han distribuido de esa manera, y mediante sistemas de comunicación tenemos acciones en tiempo real, incluido este momento, digamos, de la pandemia, donde se ha restringido la movilización, el desplazamiento de la gente. Sin embargo, ellos han estado en permanente comunicación con el comité, porque el comité, ellos son los ojos y oídos
del comité de gestión para poder ayudar y facilitar a la autoridad correspondiente a que actúe como corresponde. Eso es un trabajo cohesionado entre todos y definitivamente este trabajo viene desde el nacimiento de esta área natural protegida que es nuestra reserva, porque ese es el esfuerzo más grande de protegerla en su biodiversidad, porque esa reserva es nuestra, es nuestra. Así siempre lo he dicho, a título personal, es mi reserva y por ella daremos todo lo que está a nuestro alcance, daremos la vida inclusive para que esa reserva se mantenga incólume y que no sea objeto de invasiones de ninguna naturaleza. En ese contexto y en ese accionar están los coordinadores del comité de gestión, representantes de comunidades, monitores de alerta temprana que tiene el comité a lo largo de ese espacio, de ese gran espacio que tenemos en la zona de amortiguamiento. Por eso es que mi reflexión, mi pedido es de que no se minimice su accionar, porque siempre he escuchado versiones, pero ¿para qué los defensores? Si tenemos la ley forestal manifiesta que tiene sus representantes, diríamos, que defienden su área, que tienen guardaparques voluntarios comunales. ¿Para qué necesitamos, digamos, defensores ambientales? Ese es un concepto totalmente errado y que es necesario, digamos, poner de relieve lo que realmente se hace. Esta es la primera vez que salimos así de manera pública porque nunca ha sido nuestro estilo, diríamos, actuar públicamente por los peligros y todos los embates que hemos tenido, y es por eso que nuestro accionar es de bajo perfil, y eso siempre lo hemos mantenido durante todos estos años, y hemos movido a las autoridades nacionales de los diferentes gobiernos que lamentablemente son los que han propiciado el extractivismo extremo, y hoy vemos las consecuencias. Usted puede viajar después de Lima a Puerto Maldonado y puede ver desde el avión todos los impactos, o sea, colores verde claros, ¿no? Que significa pastizales que quedaron precisamente de promover la ganadería extensiva y que este es el resultado. Y eso, en eso, precisamente está basada la defensa de los recursos y propiciar desde este espacio de gestión actividades económicas sostenibles en beneficio de los que están viviendo allí, de las familias, de los núcleos familiares. Y la defensa siempre va a estar presente. No vamos a parar, eso sí se lo digo. Esto es un legado que tenemos y que tenemos que irlo transmitiendo a nuestras generaciones que vienen. El defensor está allí, en su área, en su propiedad, en su concesión, defendiendo sus intereses y defendiendo precisamente este recurso valioso, esa biodiversidad que tenemos ahí al frente en la zona de amortiguamiento, que es nuestra Reserva Nacional Tambopata. Muchas gracias, don Víctor, y muchas gracias por su labor y por alzar la voz por todas estas personas que están luchando día a día por defender algo que en realidad es de todos nosotros, de todos los peruanos. Liliana, nos gustaría conocer un poco más sobre qué propuestas se están generando desde la comunidad internacional para la protección de los defensores en esta coyuntura, y también que nos comentes qué acciones a corto y mediano plazo se han propuesto para los gobiernos. Ok. Bueno, una vez más, estamos todavía en el medio de la pandemia, sobre todo en Latinoamérica. La pandemia empezó en Asia y se ha ido como moviendo. Aquí en Europa estamos, bueno, estamos en una parte saliendo, entonces las respuestas no está todavía claro, todo el mundo está improvisando, pero lo que sí puedo decir es que desde la comunidad internacional ya han habido algunas iniciativas que se habían iniciado. Por ejemplo, hay una coalición internacional que se llama Defend Defenders, que
agrupa a un diverso grupo de organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y que agrupa distintas capacidades que se enfocan un poco a lo que don Daniel estaba diciendo, a prevenir, a actuar en el momento y a entender lo que está pasando. Lo que sigue y lo que se ha incrementado ahora es el tema del registro de incidentes. Parece algo muy pasivo, pero sigue siendo muy importante el entender lo que está pasando y el comprobar que realmente se está tratando de un incidente que tiene que ver con un defensor. O sea, que la persona que está sufriendo los casos de violencia o asesinatos o que sea, tiene que ver con un caso de defensa de derechos que están relacionados con el medio ambiente. Los registros se están haciendo, aunque tenga que la comunidad internacional los ocupa y les da como un rol de amplificar el sonido, quiero dar los créditos a las organizaciones locales que están registrando, organizaciones en Colombia como Somos Defensores, organizaciones en Guatemala como DEFEWA, ellos son los que realizan el registro, pero tienen se conectan con organizaciones internacionales como Global Witness y ahí salen estas cifras a nivel internacional que tienen, por supuesto, un efecto mucho más amplio. ¿Por qué es importante también registrar? Porque hay que entender también quiénes son la gente que se está afectando. Como dije, hace ya cada año se demuestra que las comunidades indígenas son particularmente afectadas en estos casos. Y el rol de la mujer y de las mujeres también es importante y es un problema que muchos de los protocolos que se identifican para defender a los defensores no son aplicables para mujeres. En vez de protegerlas, las vulnerabilizan. Entonces ahí son aplicaciones importantes para entender qué es lo que está pasando y a quiénes está afectando específicamente y, bueno, las diferencias que estas personas tienen y las comunidades también a los que está afectando. El problema que tenemos y que vemos también en defender a defensores ambientales es que no se trata de una persona, se trata de un grupo. Ellos generalmente están representando a un grupo de personas. Entonces a veces cuando los aislamos y les hablamos de ponerlos a ellos como en el pedestal, a veces nos olvidamos de la causa a las personas que ellos representan. Entonces, también es importante cuando uno realiza este análisis que identifique cuál es el grupo específico que está detrás de esta persona. Entonces, el registro es algo importante que ha servido todavía y en estos casos se ha agudizado mucho más. Después estamos con estas redes multidisciplinarias que te decía, que lo que tratamos de ver es de qué maneras podemos tomar algunos casos emblemáticos y darles el apoyo que necesitan. Algunas de las cosas que hemos estado hablando aquí, por ejemplo, tienen que ver con impunidad. Yo creo que, y no solo soy yo, pero la impunidad es un problema que es como un cóctel medio venenoso para los defensores. Porque además de identificar las causas, tenemos también que llevar a justicia a la gente que cumple estos delitos. Y nos damos cuenta que realmente nuestros sistemas no están muy bien equipados para tomar las causas y llevarlas hasta el final, la justicia. Vemos que muchas causas se registran y que no se llevan al final. Entonces, lo que estamos haciendo con estos grupos internacionales es también dar apoyo a causas legales. Entonces, hemos armado, y en esto quiero decir, por ejemplo, esta alianza de Defend Defenders, grupos de trabajo que están tratando de conectar conocimiento internacional y apoyar ciertos casos específicos para así crear también, desarticular este mito de que puedes hacer algo y terminas con ninguna pena, porque eso es lo que estás enviando, no hay ninguna justicia si es que tú si es que tú cometes estos delitos o incluso matas a personas. O sea, hablemos del caso de Berta Cáceres, que recientemente, después de tantos años y con toda la atención internacional que este caso tenía, recién se está llegando a cumplir la justicia.
Entonces, con estas redes internacionales y estos grupos multidisciplinarios, estamos tratando de crear estos grupos de trabajo de manera de abarcar algunos problemas específicos que estamos viendo, como por ejemplo lo que te decía, el tema de la justicia. Y finalmente, y es algo que es un poco más lento, pero que se está haciendo y que está ayudando mucho a prevenir, es tratar de entender cuáles son los motores que están detrás de estas, de estas amenazas y de crear esta dinámica. Como don Daniel decía, tiene mucho que ver con redes ilegales, es verdad, pero en otros países, y no sé, no puedo hablar del caso peruano, pero en otros países también tiene mucho que ver con proyectos de desarrollo. Una visión de desarrollo que tenemos desde nuestras ciudades y que no es compatible con visiones de desarrollo que otros grupos dentro de nuestras sociedades tienen. Entonces ahí a veces se traspasan también y se imponen algunas visiones de desarrollo y no se toman los salvaguardas correspondientes al momento de evaluar proyectos de desarrollo y de infraestructura. En esos grupos de trabajo, y esta es la tercera estrategia que estamos tratando de implementar, hay algunas universidades que están trabajando en esto, por ejemplo, la Universidad de Sussex en el Reino Unido tiene unos trabajos muy interesantes a este respecto, donde están tratando de conectar las dinámicas detrás de estos con las amenazas para trabajar el tema de la prevención. Entonces, bueno, ahí lo quería dejar por ahora, pero estas son como las tres pilares en los que la comunidad internacional se está moviendo. Tengo un poco más que contar, pero a lo mejor tengo otra oportunidad más tarde para elaborar un poco más acerca de las iniciativas también al nivel de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Liliana. Tenemos algunas preguntas de redes. A ver, esta primera está dirigida al viceministro. La pregunta básicamente dice si el Ministerio de Justicia brinda soporte legal a los defensores ambientales. Sí, nosotros tenemos un equipo dentro del Ministerio de Justicia que se llama el Equipo de Defensa Pública. Y este equipo, que está conformado por varios centenares de abogados a nivel nacional en los 34 distritos judiciales que tenemos en nuestro país, puede brindar asesoría jurídica, pero también defensa cuando alguien ha sido víctima de algún tipo de delito. Por ejemplo, estas amenazas o afectaciones a su vida o a su integridad. Ahí el protocolo que hemos aprobado el año pasado, ya cumplió un año de vigencia ese protocolo, establece que una de las primeras medidas que podemos tomar para evitar justamente esta situación de impunidad es brindarle asistencia legal y acompañamiento en el proceso judicial hasta que se logre la sentencia correspondiente al responsable. Perfecto. Hay una pregunta extra para Liliana Jáuregui. La pregunta es, cuando los defensores acuden a organismos internacionales para que los apoyen respecto a sus derechos, ¿esto es un indicio de que los estados no los están protegiendo? Hay que tener cuidado con eso, porque no es que no los estén protegiendo, pero en ciertos casos es verdad, pero yo creo que el tema de la transparencia y el tema de la atención internacional los apoya, se sienten más valorados. Por ejemplo, el año pasado hubo una resolución de las Naciones Unidas apoyada por muchos países, incluso también el gobierno peruano la apoyó, acerca de los defensores ambientales. Y una de las llamadas que hacía esta resolución era a valorar el trabajo que hacen los defensores de los derechos ambientales porque eso los protege. Entonces, lo que la comunidad internacional hace, además por supuesto, de darle voz a la causa, que es una vez más lo que quiero decir, la razón y la causa que los defensores ambientales tienen, eso es lo que hay que apoyar. Eso es lo que la comunidad internacional trata de hacer.
Ahora, hay casos, sí, en que los gobiernos no son efectivos. En el caso, por ejemplo, de la justicia, ahí hay un atoro de los casos y eso no defiende a la gente. Así que sí podríamos hablar, y hay que mirar caso a caso, de la situación específica. En el caso de Perú, yo sé que don Víctor, por ejemplo, cuando fuimos a la comunidad internacional, don Víctor se sintió apoyado, por supuesto, y mucha gente se interesó por el caso. Y eso crea también como una... no solo los protege, pero también les da el respaldo de que no están solos, que yo creo que también eso es importante. Crea como una solidaridad. La historia de Madre de Dios es común en varios países, pero yo creo que también que los gobiernos necesitan apoyo y necesitan recursos, y de ahí la comunidad internacional, claro, la sociedad civil cumple un rol, pero las Naciones Unidas también tiene sus canales, y los gobiernos están, por supuesto, ahí también tienen sus recursos y su manera de participar y de recibir los apoyos técnicos. Así que cada uno con sus roles. Yo creo que es rápido decir que los gobiernos no los están apoyando, pero creo que sí hay una crisis internacional a este respecto y que va muy rápido. Y eso es lo que esto quiere decir. La comunidad internacional lo que está haciendo es conectando la realidad de diversos países y mostrando cuál es la dinámica detrás y la velocidad a lo que esto va. Y yo creo que los gobiernos, lo que está pasando es que no están actuando a tiempo. Eso es lo que pasa. Entonces, como estoy diciendo, en Perú, al parecer, yo no estoy hablando en este caso específico, pero sí hay muchas, que tengamos a un viceministro de Derechos Humanos, eso ya es muy especial. En otros países no existe esta realidad, pero lo que hay mucha acción y hay muchos protocolos que necesitan adecuarse a la realidad nacional. Y ahí es donde la comunidad internacional puede jugar un papel. Perfecto. Nos quedan pocos minutos en realidad para culminar esta conversación, lamentablemente, pero yo quiero pedirle a usted, don Víctor, a modo de reflexión final, tal vez, eh, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto que estamos viviendo? ¿Y cómo podemos articular una respuesta a futuro que incluya a todos los actores, que incluya a ustedes, al Estado, incluya organizaciones como UICN, SPDA? Bueno, ese es el propósito. Siempre hemos buscado alianzas, ¿no?, estratégicas, y justamente en ese trabajo y en esa necesidad, antes de la implementación que nos habla nuestro amigo Daniel Sánchez, eh, nosotros ya contábamos con un consultorio legal gratuito, ¿no?, propiciado por nuestro principal aliado estratégico, que es la SPDA. Y de igual manera hemos puesto a la luz, diríamos, una página también denominada Alerta Ambiental, y que justamente esa es la plataforma donde se ponen en evidencia todas las denuncias que hay a nivel de la región que no son atendidas, y que se pone a nivel público para que las autoridades que tienen competencia en la materia, bueno, se hagan de esa, de esa responsabilidad de revisar y de accionar, ¿no?, lo que corresponde en ese aspecto. Ahora, como reflexión, definitivamente tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar cohesionadamente. Un buen ejemplo que hemos tenido es precisamente ese acercamiento que hemos tenido de manera sincera con las autoridades que tienen esa competencia de Plan Mercurio, donde en sendas reuniones hemos conversado de manera franca y sincera con la finalidad de buscar consensos y acciones concretas, y que eso definitivamente para nosotros ha sido un respaldo para poder saber que lo que nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo, tiene una respuesta inmediata de la autoridad. Pero aquí una reflexión sin que nadie se moleste, por favor, señor gobernador de Madre de Dios.
aquí, y de igual manera las instancias del Estado que tienen que ver con la parte forestal, la parte agraria, una reflexión también, por favor, en este sentido de que definitivamente no hay, o me estoy equivocando de repente, un compromiso de acción conjunta. Desde que se inició esta declaratoria de emergencia del año pasado, prácticamente todo el año, nos hemos pasado planificando y no hay nada concreto para la reserva, para la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tamaulipas. Nuestra reserva sí está siendo recuperada de esos pasivos ambientales cuando la invadieron. Y testigo presencial es el presidente Vizcarra, que fue a visitar precisamente ese proceso de reforestación. Ahora bien, la mejor recomendación que hacemos nosotros es de que trabajemos de manera conjunta. Señor gobernador, le hemos entregado hemos tenido una reunión con usted presentándole una hoja de ruta de todos los procesos que se tienen que seguir para poder llegar a cosas concretas, con aterrizaje concreto, con proyectos que realmente tengan impacto en la región, no proyectitos pues de un año, de dos años, programas de 10, 12, 15 años. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo y no tenemos ningún problema en juntarnos, en reunirnos. Otro de los aspectos para finalizar es la forma como estamos afrontando el tema. No hay todavía acciones concretas, salvo dos organizaciones que siempre han estado allí al pie desde el inicio de este problema, que son una organización llamada CINCIA y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Lo digo con toda franqueza. Y nuestra Defensoría, que no ha parado, digamos, en atender todos los problemas que nosotros hemos dado a conocer. Finalmente, el tema que se tiene que tratar en estos casos es la formalización, amigos. Formalización. La formalización es la base fundamental para poder visibilizar a todos los que tienen derechos, no solamente mineros, sino los demás derechos. Y el otro aspecto, tenemos que hacer un esfuerzo de avanzar en un enfoque de cuencas, no hacerlo de manera individual, sino de manera grupal por cuencas, donde estén mineros, agricultores, concesionarios forestales, todos de manera conjunta, trabajando de manera cohesionada para poder ordenar cada cuenca. Estamos haciendo un esfuerzo con una microcuenca llamada del río Malinowski, donde tiene una ventaja. En un lado está la reserva, área protegida, y en el otro están, diríamos, mineros en proceso de formalización que están directamente conectados con nosotros, como a Pailón, a Matá. Y definitivamente ese trabajo debe ser, digamos, de manera cohesionada, desde el inicio de la cuenca hasta el final, y que eso nos permita, diríamos, trabajar y ver en el tiempo la calidad del recurso hídrico después de haber trabajado de manera ordenada. Esa es la reflexión final que hago yo y comparto con ustedes, con la idea de que se sepa que aquí no nos hemos detenido, a pesar de esta pandemia. Es un deber moral. Y mi último lema que tenemos a nivel del comité y a nivel personal son dos palabras. Uno, conservar para vivir. Esa es mi forma de vida, mi forma de acción, que siempre lo voy a tener. Si no conservamos, estamos muertos, amigos. Si no actuamos de manera cohesionada con los demás actores, los directos que están allí, no es cuestión de planificar nada más de los técnicos cuando los actores directos no saben nada de lo que está pasando. Esa es mi reflexión final y agradecerles sinceramente por esta oportunidad que me han brindado. Muchas gracias, señor viceministro Daniel Sánchez. Muchas gracias, Lilianita, por esta oportunidad. Y muchas gracias a ustedes de Actualidad Ambiental y a ti, Jimmy, por ese trabajo excelente que tienen ustedes.